Bienvenidos a este curso en línea Urgencias Médicas 1. En este módulo 6 abordaremos al paciente con tromboembolia pulmonar. Dentro de los objetivos para este módulo 6 tenemos determinar las condiciones generales para una correcta evaluación del paciente con posible tromboembolia pulmonar, establecer los lineamientos generales para un correcto abordaje y establecer las recomendaciones ante una terapéutica inicial en el servicio de urgencias. Bien, por definición sabemos que la tromboembolia pulmonar es un proceso patológico en el que un trombo o un émbolo se aloja en el árbol vascular pulmonar y provoca una obstrucción parcial o completa en el flujo arterial distal a ese punto. Como sabemos, existen diferentes tipos de émbolos que nos pueden generar o condicionar una tromboembolia pulmonar. Dentro de los émbolos más importantes tenemos aquellos que son de origen séptico, de origen graso, aquellos que tienen un origen o una base por parásitos o inclusive de líquido amniótico. Para fines de este módulo abordaremos y hablaremos de aquellos émbolos que tienen un origen vascular. Dentro de los factores desencadenantes para un paciente con tromboembolia pulmonar, sabemos que el 95% de los trombos tienen un origen en el sistema venoso profundo, es decir, que aquellos pacientes portadores de trombosis venosa profunda tienen un riesgo del 20 al 50% para desencadenar esa tromboembolia pulmonar. Existen otras patologías o otros factores que nos pueden generar también la aparición de esa tromboembolia pulmonar. Aquellos pacientes que se les ha colocado un catéter cavitario o intravenoso también pueden tener el riesgo, pacientes obesos, en aquellos que han estado inmovilizados por un periodo mayor a 4 días, las pacientes mujeres con embarazo y puerperio también pueden generar en algún momento tromboembolia pulmonar. Aquellos pacientes que se encuentran bajo tratamiento con estrógenos. Recordemos que para iniciar una terapia hormonal siempre es importante valorar que el paciente no sea portador de trombosis venosa profunda, porque al momento de iniciar ese tratamiento aumentamos ese riesgo para generar una tromboembolia pulmonar. Pacientes con trombofilia o en aquellos que han realizado viajes prolongados también tienen un riesgo importante para desencadenar una tromboembolia pulmonar. Otro tipo de patologías que nos pueden generar también son las neoplasias, una insuficiencia cardíaca congestiva o un infarto agudo al miocardio, pacientes con parálisis, con infección o con síndrome nefrótico. Propiamente estas patologías o estos factores condicionantes van a estar o nos van a generar esa tromboembolia pulmonar por la famosa tríada de Virchow, que es la hipercoagulabilidad, el flujo sanguíneo anormal y la lesión endotelial. Entonces, con estas tres alteraciones nos van a generar esa trombosis y en este caso el órgano afectado va a ser a nivel pulmonar. Es importante recordar que el 90% de la trombosis pulmonar en los pacientes ocurre durante las primeras 2 horas. Entonces, es importante valorar bien ese paciente para determinar si es candidato o no a esa tromboembolia pulmonar y con ello iniciar una terapia adecuada y pronta. Una forma básica que tenemos para nosotros identificar a un paciente con tromboembolia pulmonar o en su caso que pudiera desarrollar esa tromboembolia pulmonar es subclasificar los factores de riesgo. En la imagen central vemos esa subdivisión de los factores de riesgo en factores mayores, factores menores. Dentro de los mayores tenemos aquellos pacientes con cirugía reciente, aquellos que tienen una invalidez neurológica. En el aspecto obstétrico, pacientes con embarazo, puerperio o cesárea que también pueden generar esa tromboembolia pulmonar, como lo mencionamos en la diapositiva pasada. Pacientes con un traumo mayor, disminución de la movilidad o inclusive pacientes portadores de trombofilia. Llámese esa trombofilia a, por ejemplo, la deficiencia de proteína C, la deficiencia de proteína S, el síndrome de antifosfolípidos, entre otras patologías que se engloban dentro de esta trombofilia y que generan o pueden generar en algún momento una tromboembolia pulmonar. Dentro de los factores menores tenemos del aspecto cardiovascular, cardiopatía congénita, insuficiencia cardíaca congestiva, fibrilación auricular, pacientes que se encuentran bajo terapia con estrógenos, terapia de reemplazo o terapia hormonal, igual como lo mencionamos anteriormente, tienen un riesgo mayor de desencadenar en algún momento esa tromboembolia pulmonar. Pacientes con EPOC, con síndrome nefrótico, policitemia vera,
también pueden generar ese riesgo para desencadenar en algún momento esa tromboembolia pulmonar. Por el aspecto de la fisiopatología es importante conocerla porque en base a los cambios hemodinámicos que vamos a tener una vez que se establece el daño pulmonar son las manifestaciones que nosotros vamos a observar en el paciente y con ello poder iniciar una terapia adecuada. Sabemos que una vez que se establece ese daño pulmonar, que es propiamente por la presencia de ese émbolo, eso se traduce en una oclusión pulmonar. Esa oclusión pulmonar nos va a generar una deficiencia regional del riego sanguíneo y a su vez, o eso se traduce a un estado de hipoxemia, hipercapnia y atelectasia. Por el lado de la hipoxemia y hipercapnia vamos a tener o nos va a conllevar a una constricción alveolar. Eso nos va a generar una pérdida de la sustancia tensoactiva, la disminución del gasto cardíaco y finalmente la aparición de un estado de choque o en su caso la presencia de arritmias o un colapso del ventrículo derecho. Por la parte de las atelectasias vamos a tener que nos va a conllevar a un aumento de la presión pulmonar y eso finalmente se va a traducir en una insuficiencia ventricular derecha. Con todo esto podemos explicar las alteraciones hemodinámicas que vamos a tener en ese paciente, dentro de las cuales de manera inicial y hasta el punto final vamos a tener la reducción del área vascular pulmonar, el aumento de la resistencia vascular pulmonar, el aumento de la presión en arteria pulmonar y finalmente el fallo del ventrículo derecho. Entonces, como lo mencioné desde un principio, es importante conocer la fisiopatología de una tromboembolia pulmonar porque esto nos va a generar las manifestaciones clínicas que nosotros podemos observar en el paciente y que por otra parte nos va a permitir de alguna forma estadificar a este paciente. Lo vamos a estadificar en síndromes clínicos. Tenemos 3 síndromes clínicos que son importantes que nosotros los conozcamos porque con ello es la terapia que vamos a iniciar en el paciente. Tenemos un síndrome clínico menor en el cual no hay afectación, no hay alteración hemodinámica, un síndrome submasivo en el cual se ve afectada no más del 60% de la circulación pulmonar y finalmente el síndrome clínico masivo en el cual se ve afectada más del 60% de esa circulación pulmonar y ya se acompaña de signos de choque, alteración de la conciencia y signos de hipertensión pulmonar agudo. Una vez que ya se estableció esa fisiopatología de la tromboembolia pulmonar, nos va a generar una serie de cambios hemodinámicos, como ya los vimos anteriormente, y eso se va a traducir en la aparición de signos y síntomas. Dentro de los síntomas, la gran mayoría de las ocasiones llegan a ser síntomas inespecíficos, sin embargo, hay ciertos síntomas que nos pueden orientar, basados también de una anamnesis exhaustiva y una exploración física dirigida y con ello nosotros podemos determinar o establecer el diagnóstico de una tromboembolia pulmonar. Dentro de esos síntomas tenemos disnea. Los pacientes se presentan al servicio de urgencias o al servicio de consulta externa por esa sensación de falta de aire. Más o menos oscila en el 90% de los pacientes que se van a presentar con esa disnea. Si no es con disnea, se pueden presentar con síncope en el 60% de los pacientes o en su caso con dolor torácico de tipo pleurítico acompañado de tos o hemoptisis. Muchas de las veces los pacientes con una enfermedad de base, llámese enfermedad pulmonar obstructiva crónica o inclusive insuficiencia cardíaca congestiva, pueden generar o pueden presentarse con un deterioro súbito de esas comorbilidades. O finalmente que el paciente se presente con arritmias inexplicables puede también ser un indicador de que el paciente pueda ser portador de una tromboembolia pulmonar. Dentro de los signos que nosotros vamos a encontrar una taquipnea, que son respiraciones mayor a 20 por minuto, taquicardia mayores a 100 latidos por minuto, signos de trombosis venosa profunda, fiebre mayor a 38.5 y cianosis. En el servicio de consulta externa o inclusive en el servicio de urgencias, la forma inicial para nosotros poder abordar a un paciente con tromboembolia pulmonar, pues es de manera inicial investigar esos antecedentes, investigar si es portador de algún problema cardiovascular, si está bajo terapia de reemplazo hormonal o inclusive la sintomatología con la cual se está presentando.
Ya una vez que nosotros investigamos esto, hicimos una exploración física dirigida, podemos apoyarnos de diversas escalas que nos van a confirmar o nos van a dar esa probabilidad de que ese paciente se esté presentando con una tromboembolia pulmonar. En la diapositiva vemos 3 escalas diferentes: la escala de Wells, la escala de Ginebra y el puntaje de Wiki. De estas 3, la que más se emplea en el servicio de urgencias es la escala de Wells. Entonces, esta escala se va a basar en un puntaje de acuerdo a ciertas condiciones, y finalmente la sumatoria de ese puntaje nos va a dar esa probabilidad de que el paciente se esté presentando con esa tromboembolia pulmonar. Dentro de los aspectos que va a calificar son signos y síntomas de trombosis venosa profunda, una frecuencia cardíaca mayor a 100 latidos por minuto, el antecedente de esa inmovilización o cirugía en las 4 semanas anteriores, que se esté presentando con hemoptisis o que tenga ese antecedente de cáncer. Son los parámetros que vamos a calificar. Finalmente, el puntaje, vamos a ver que una probabilidad alta es un puntaje mayor a 6 puntos. Una probabilidad media es de 2 a 6 puntos y una probabilidad baja es menor a 2 puntos. Entonces, esta escala es muy útil que nosotros la conozcamos, porque es una opción que podemos tener al momento de estar valorando ese paciente con tromboembolia pulmonar. La escala de Ginebra también puede ser útil, igual es con varios aspectos. El puntaje final nos da esa probabilidad. La diferencia con el puntaje de Wiki es que necesita otro tipo de parámetros que igual al sumar ese puntaje nos va a dar esa probabilidad. Dentro de los parámetros que califica el puntaje de Wiki es la saturación de CO2, la saturación de oxígeno, esa frecuencia cardíaca, el antecedente de trombosis venosa profunda, y también califica los aspectos radiográficos, los cambios que nosotros vamos a observar en una placa de tórax, como por ejemplo pueden ser las atelectasias o la elevación del hemidiafragma derecho o izquierdo, que pueden ser sugestivos de esa tromboembolia pulmonar. Finalmente da el puntaje y con ello determina la probabilidad de que nosotros estemos ante un paciente con una potencial tromboembolia pulmonar. Bien, una vez que nosotros ya interrogamos a ese paciente, ya hicimos una exploración física dirigida, ya empleamos las diversas escalas que se mencionaron anteriormente, la escala de West, la escala de Ginebra, nosotros y que estamos pensando en ese paciente que está cursando con ese tromboembolia pulmonar, pues el paso siguiente es hacer uso de estudios de laboratorio de gabinete que nos van a permitir confirmar ese diagnóstico. Dentro de los estudios de laboratorio que podemos emplear, en primera instancia es necesario realizar una gasometría en la cual nosotros vamos a confirmar simplemente que el paciente está cursando con una hipoxia o una hipocapnia. El segundo estudio que nosotros podemos emplear es el uso de un electrocardiograma. La gran mayoría de las ocasiones puede presentar ese electrocardiograma con un trazo normal, no hay alguna alteración, no hay desviación del eje, no hay nada. Ese electrocardiograma está normal, sin embargo, la clínica del paciente nos hace sospechar que pudiera estar cursando con esa tromboembolia. Otro tipo de los cambios que se pueden presentar es una taquicardia en el 80% de los casos, puede existir desviación del eje hacia la derecha o en su caso la presencia de un bloqueo de rama derecha de las de His. En algún porcentaje de los pacientes, en el 31% de los casos, se llega a presentar algo que se conoce como complejo o fenómeno de Matching White, que es decir, la presencia de un patrón S1, Q3 y T3. S1 se va a presentar, como lo vemos en la imagen inferior derecha, se va a presentar en la derivación D1, y el Q3, T3 se va a presentar en la derivación D3. Otro tipo de cambios que podemos nosotros identificar en ese electrocardiograma, podemos tener anormalidades del segmento ST. Puede existir generalmente ese descenso del ST secundario a isquemia subendocárdica. O finalmente se puede presentar ese electrocardiograma con arritmias. Las arritmias más comunes con las cuales puede cursar una tromboembolia pulmonar, pues es una taquicardia sinusal o inclusive una fibrilación auricular. La toma de un electrocardiograma en el servicio de urgencias
en ese paciente potencial de tromboembolia es muy importante. Como lo mencionamos en la diapositiva pasada, existen varias modificaciones que nos hacen pensar, nos hacen corroborar más esa posible tromboembolia. Para este caso en especial, como vemos en la imagen central, en este trazo electrocardiográfico se trata de un paciente de 60 años quien acude al servicio de urgencias refiriendo la presencia de disnea. A su vez también se presenta con hipotensión y tiene un antecedente de cáncer de esófago. Como sabemos, los cambios electrocardiográficos que nosotros podemos identificar en ese paciente pues es el patrón S1QT3, que es el patrón de Manchin-White. Se puede presentar con un taquicardia o con fibrilación auricular, bloqueo de rama derecha, puede ser completo o incompleto. Para el caso especial de este paciente y de este electrocardiograma, observamos una taquicardia sinusal, 102 latidos por minuto, esa desviación del eje hacia la derecha, una onda S prominente en la derivación D1, una onda Q y cambios en la onda T en D3 y patrón de bloqueo de rama derecha incompleto. Entonces todos estos cambios son importantes que nosotros los recordemos y al momento de estar ante un paciente con esa tromboembolia pulmonar seamos capaces de identificarlos. Recuerda que no es regla general que tenga que presentar estos cambios. También puede presentar ese trazo normal, pero con la clínica y con otro tipo de estudios podemos confirmar el diagnóstico. Otro estudio de gabinete por el cual nosotros nos podemos apoyar y con ello dar confirmación a ese diagnóstico pues es el uso de una radiografía de tórax. Al igual que un electrocardiograma, en ciertas ocasiones se puede presentar esa radiografía de tórax sin cambios aparentes, es decir, una placa normal. Sin embargo, podemos tener alteraciones inespecíficas como la presencia de infiltrados leves o inclusive la presencia de un derrame pleural que no es patognomónico de esa tromboembolia pulmonar, sin embargo nos hace sospechar. Hay otro tipo de signos radiológicos que nos hacen sí sospechar que ese paciente se esté presentando con esa tromboembolia pulmonar. Dentro de los patrones que podemos llegar a observar pues es la presencia de paciente se esté presentando con esa tromboembolia pulmonar. Dentro de los patrones que podemos llegar a observar pues es la presencia de áreas radiotransparentes, ausencia de vasos, dilatación unilateral, ya sea derecho o izquierdo, dilatación de la aurícula derecha y ventrículo derecho o inclusive la presencia de sombra de infarto. Continuando con esos signos radiológicos, como lo mencionamos en la diapositiva pasada, podemos tener signos radiológicos inespecíficos, tales como la presencia de infiltrados leves, las áreas anormales, la ausencia de vasos o inclusive las sombras de infarto. Sin embargo, hay tres signos radiológicos que son importantes y útiles que los conozcamos, porque si nosotros los detectamos en una placa simple de tórax, podemos confirmar ese diagnóstico de tromboembolia pulmonar. El primer signo radiológico es la famosa joroba de Hampton, la cual observamos en la imagen superior izquierda. Esa joroba de Hampton en la radiografía se observa en la base derecha y seno costofrénico derecho, una imagen densa, redondeada en su contorno con posible presencia de líquido pleural, que es compatible con esa joroba de Hampton. Sabemos que esta joroba es un signo radiológico clásico de una embolia pulmonar que se acompaña de infarto pulmonar. El segundo signo que vamos a tener es el signo de Westermarck, el cual es un signo que se va a acompañar de oligoemia en el hemitórax, en este caso derecho, como lo observamos en la imagen superior derecha, con corte abrupto en la arteria pulmonar del lóbulo superior derecho. A diferencia de la joroba de Hampton, cuando nosotros llegamos a observar el signo de Westermarck, estamos ante un paciente sí con esa tromboembolia pulmonar, pero sin infarto. Finalmente, el último signo que puede ser compatible con una tromboembolia pulmonar es el signo de Fleischner, en el cual se va a presentar con una dilatación de la arteria pulmonar, como lo observamos en la imagen inferior, y la gran mayoría de las ocasiones se llega a asociar con zonas de atelectasia. Generalmente las atelectasias son atelectasias laminares.
Otro tipo de estudios que nosotros podemos emplear para el reconocimiento de esa tromboembolia pulmonar pues es el uso de una ecocardiografía transesofágica o inclusive el uso de un ecodoppler transtorácico. Estos dos estudios son o están indicados cuando sí existe esa tromboembolia pulmonar, pero a la par se acompaña de una dilatación y una hipocinesia del ventrículo derecho. Otro tipo de estudios es una tomografía helicoidal. Tiene una sensibilidad del 53 al 100%, una especificidad del 78 al 97% y en la cual nosotros podemos visualizar de manera exacta esos coágulos o en su caso los defectos de llenado en el centro o en la periferia de la arteria. Otro tipo de estudios que podemos emplear es la resonancia magnética en aquellas lesiones menor a 1 centímetro o inclusive la angiografía pulmonar. Esta angiografía pulmonar es el estándar de oro que nosotros tenemos para determinar ese diagnóstico. Sin embargo, en el ambiente hospitalario, en nuestro medio, pues no todos los servicios de urgencias cuentan con una angiografía pulmonar. Entonces, al no contarlo, el médico debe de ser capaz de realizar el diagnóstico con lo que tenga en la mano. Pueden ser desde los cambios electrocardiográficos, los cambios o las alteraciones radiológicas, como ya lo mencionamos anteriormente, o inclusive el uso del dímero D. Sabemos que el dímero D son productos de degradación de la fibrina detectados cuando el trombo en un proceso de coagulación es proteolizado por la plasmina. Un valor superior a 500 nanogramos sobre mililitro nos da positivo y nos sugiere que estamos ante ese paciente con una posible tromboembolia pulmonar. Bien, una vez que ya hicimos uso de estudios de laboratorio y gabinete, ya pudimos detectar algún cambio electrocardiográfico o inclusive alteraciones radiológicas que nos hacen pensar en esa tromboembolia pulmonar, o si estamos en un centro de urgencias que cuenta con esa angiografía pulmonar, que es el estándar de oro para nosotros poder determinar ese diagnóstico, es necesario iniciar una terapéutica adecuada. Este tratamiento, los objetivos pues es reducir la sintomatología, prevenir la muerte, prevenir la hipertensión pulmonar y evitar la recurrencia. El tratamiento va a estar basado o va a depender del tipo de tromboembolia en el cual nosotros nos estamos enfrentando. Como se mencionó anteriormente, tenemos 3 tipos de tromboembolia o signos clínicos de esa tromboembolia, que es una tromboembolia menor, una submasiva y una masiva. En la tromboembolia menor no hay compromiso hemodinámico, no hay dilatación del ventrículo derecho y el tratamiento de elección es a base de heparina no fraccionada. En una tromboembolia submasiva, que es la afección no más del 60%, no hay dilatación, sí hay dilatación del ventrículo derecho, pero no hay alteraciones hemodinámicas tan importantes. El tratamiento de elección es terapia lítica. Y finalmente en una tromboembolia pulmonar masiva, que es la afección más del 60%, cuando ya se acompaña de estado de choque, la presencia de arritmias o una falla del ventrículo derecho, el tratamiento va a ser diferente. De manera inicial, sabemos que este tratamiento se va a abordar como cualquier patología cardiovascular, que es iniciando por ese soporte vital básico y avanzado en el caso que lo requiera, y con esto vamos a tratar de detener el proceso trombótico, revertir ese proceso de tromboembolia, tratar esas complicaciones y evitar la recurrencia. De manera inicial vamos a brindar ese manejo a la vía respiratoria en el caso que el paciente por esa gasometría que tomamos en su momento se presente con hipoxemia, pues vamos a brindarle oxígeno suplementario, vamos a darle estabilidad hemodinámica a esos signos de choque con el manejo hídrico juicioso, siempre y cuando cuidar la administración de esos líquidos, porque si no podemos sobrepasar esos líquidos y entonces sí llevar a ese paciente a un edema agudo pulmonar. Se puede hacer uso de los medicamentos, como vamos a ver más adelante, anticoagulantes o trombolíticos, o en su caso métodos invasivos como embolectomía o la colocación de filtros. En cuanto a la terapia farmacológica, sabemos que tenemos varios fármacos que nos van a apoyar para revertir esa tromboembolia pulmonar. Del primer medicamento pues es el uso de la heparina no fraccionada. Sabemos que va a inactivar a la trombina y el factor 10A a una dosis de bolo inicial de 5.000 unidades intravenosa o de 80 unidades por kilo de peso.
seguido de una dosis de mantenimiento de 1000 a 1300 unidades por hora, o en su caso 18 unidades por kilo por hora en una infusión continua. Los efectos secundarios de esa heparina no fraccionada pues es la presencia de una hemorragia, la osteoporosis o inclusive la aparición de una trombocitopenia. El segundo fármaco que podemos ocupar es una heparina de bajo peso molecular, inactiva el factor 10A, una dosis inicial de 1 miligramo por kilo cada 12 horas. Dentro de las heparinas de bajo peso molecular que más tenemos disponible en el mercado es la enoxaparina. Entonces esta enoxaparina se va a calcular a la dosis que ya mencionamos. Los efectos secundarios pues es la aparición de una hemorragia o la aparición de una trombocitopenia. El tercer fármaco que se puede ocupar son los anticoagulantes orales, la warfarina o la acenocumarina. Un inicio concomitante con heparina se puede emplear siempre y cuando manteniendo un INR de 2 a 3 la característica de estos anticoagulantes orales es que los podemos emplear de manera prolongada. Es más o menos en un periodo de 3 a 6 meses o inclusive indefinido para evitar nuevamente la aparición de esa tromboembolia pulmonar. Finalmente, otro tipo de fármacos que podemos ocupar es cuando nosotros estamos brindando esa terapia trombolítica. Esta está indicada cuando el paciente se presenta con esa inestabilidad hemodinámica, ya sea una tromboembolia submasiva o una tromboembolia masiva. Los fármacos que podemos emplear es streptokinasa, urosinasa o el famoso alteplase. La streptokinasa, una dosis inicial de 1500 unidades en bolo, 1 a 2 horas, y una dosis de mantenimiento que va a ser a la misma, 1500 en bolo, 1 a 2 horas. La urosinasa de 4400 unidades por kilo en bolo durante 10 minutos y una dosis de mantenimiento de 4400 unidades por kilo por un periodo de 12 a 24 horas. Finalmente la alteplase, 100 miligramos en 2 horas, 20 en bolo y 80 para pasar en 1 hora. La finalidad de esta terapia trombolítica pues es acelerar esa lisis del trombo, con el cual vamos a mejorar la perfusión arterial pulmonar, reducimos la presión arterial pulmonar, mejoramos el volumen capilar sanguíneo y con ello mejoramos la disfunción de ese ventrículo derecho. Cuando esta terapia trombolítica no es posible ocuparla o en su caso que no contemos con ella, podemos hacer uso de una terapia mecánica en la cual las contraindicaciones pues es el uso de una anticoagulación previa cuando ya se ocupó esa streptokinasa o en el caso de fármacos anticoagulantes orales, warfarina o acenocumarina, pues ya no podemos hacer uso de esta terapia mecánica, o en su caso que se presenten esos efectos secundarios por anticoagulantes, en especial la hemorragia. Las terapias mecánicas con las cuales se cuentan actualmente pues es la colocación de un filtro de Greenfield, la embolectomía quirúrgica o finalmente la realización de una tromboendarterectomía. Y bien, para finalizar este módulo pues es importante que nosotros cuando estemos ante un paciente con potencial tromboembolia pulmonar de primera instancia pues es reconocer esos factores de riesgo que van a generar en algún momento esa tromboembolia. Como lo vimos en las primeras diapositivas, pues podemos nosotros subdividir esos factores de riesgo en factores mayores y en factores menores y con ello predecir que ese paciente pudiera presentarse con esa tromboembolia pulmonar o en su caso que al momento de esa valoración esté cursando con esa tromboembolia. El cuadro clínico puede ser inespecífico, puede presentarse con disnea, con dolor pleurítico, a veces puede presentarse con palpitaciones, con síncope que no son patognomónicos de esa tromboembolia pulmonar. Sin embargo, debido a esa fisiopatología el paciente las está presentando. El uso de escalas, la escala de Wells, la escala de Ginebra son sumamente importantes porque con ellos nos va a permitir dar esa probabilidad de que el paciente tenga así una tromboembolia. El uso de estudios de laboratorio, de gabinete, los cambios electrocardiográficos que nosotros podemos observar, el famoso patrón de Matching White, los cambios radiológicos que podemos también nosotros buscar de manera intencionada o inclusive el uso de ya estudios más especiales, la angiografía pulmonar que es el estándar de oro, el dímero D o inclusive un ecocardiograma son herramientas que nosotros podemos ocupar
para finalmente establecer el diagnóstico de esa tromboembolia pulmonar. Una vez que ya está establecido, el tratamiento puede ser a base de anticoagulantes orales o inclusive terapia fibrinolítica con streptocinasa, urosinasa o alteplase, que nos va a permitir disolver ese coágulo y con ello mejorar las condiciones hemodinámicas del paciente. Bien, pues con esto llegamos al final de este módulo 6, que es el abordaje del paciente con tromboembolia pulmonar. Continúa con el siguiente módulo, que es el manejo del paciente con enfermedad vascular cerebral.